Gracias a ustedes y un placer estar aquí en La Nación Más. Un placer para mí también. Jorge, yo sé que también tenés el tiempo contado, pero tengo mucho para preguntarte y quiero saber cómo crees que va a evolucionar la crisis que hay en el gabinete también, ¿no? Bueno, María Laura, en principio yo creo que esta semana el presidente trató de hacer un ejercicio costoso de contener la crisis de capital humano, que es lo más crítico en este momento, donde a pesar de eso siguieron saliendo algunos otros funcionarios, y allí yo creo que Milei primero tiene una relación personal con Petovelo, con lo cual hay una razón fuerte para no dejarla ir, pero yo creo que además ahora se suma que una eventual salida de Petovelo sería un gesto de debilidad muy fuerte, porque hace no más de 2 semanas se tuvo que ir el jefe de gabinete, que también era amigo del presidente. Entonces, resignar a los más cercanos de ese modo sería muy complicado. Dicho esto, el efecto interno que tuvo la crisis de capital humano no la tuvieron las anteriores pequeñas crisis que tuvo el gobierno, porque esta fue más sangrienta, porque terminó en una denuncia penal contra un funcionario que yo creo que ni siquiera en el propio gabinete están convencidos de que haya actuado mal. Le estoy hablando de Pablo de la Torre, quien era el responsable del área social. Es decir, terminó generando una gran cantidad de efectos, obviamente hacia afuera y también hacia adentro. Y el tema de fondo en la cuestión del área social tiene que ver con que mientras estas cosas se producen, bueno, no se termina de visualizar cómo se recompone la dinámica, no solo de distribución de alimentos, que ahora obligado por la justicia el gobierno estableció un cronograma para esos alimentos que tenía almacenados, sino toda la política social, que a mí me parece que no emerge tan clara. Una cosa es evitar las irregularidades, quitarle la intermediación a los movimientos piqueteros, que en eso están muy activos en el gobierno, y eso en parte le genera un rédito porque la gente identificaba esto como un foco de corrupción o de irregularidad, pero al mismo tiempo no se visualiza cuál es la política social del gobierno. Entonces, me parece que el gobierno está buscando encapsular esto, que no se expanda al resto, pero al mismo tiempo se empieza a vislumbrar que al gobierno le faltan actores para que den la batalla pública, para que den la batalla de la gestión. Francos inició con mucho ímpetu y yo creo que es muy importante, pero yo creo que Francos está destinado a ser un ministro del Interior potenciado. Yo creo que el lugar del jefe de gabinete va a quedar vacante, no va a haber un jefe de gabinete que sea un controller del resto del equipo. Me parece que Francos tiene más espalda y lo está demostrando porque viene juntándose con los gobernadores. A principio de semana logró desactivar un paro en el sector del transporte que era ya una amenaza muy concreta. Entonces tienen más margen de maniobra para tratar de guiar la ley en el Congreso, pero me parece que aparece una figura muy solitaria que no alcanza con Francos y que me da la impresión de que tiene que haber una reevaluación. El gobierno va a tener más episodios de esto si no identifica que necesita más jugadores en la cancha, no solo dando la batalla mediática que probablemente al gobierno le interese, sino la de la gestión, la de la resolución de los problemas. Quiero compartir con ustedes un documento en el que el Ministerio de Capital Humano responde qué va a hacer con los alimentos. Tenemos este documento para compartir con ustedes. Hasta ahora no se conoció, hasta ahora no se supo. Este documento cumple sentencia, manifiesta, acompaña. Fíjense, habla de Leila Yani como representante del Ministerio, con el patrocinio bla, 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 y habla de las autoridades. Vengo a este acto a acompañar el plan de distribución de alimentos que surge del documento adjunto. Cumplimos así la orden impartida desde el Poder Judicial, que este ministerio acata en virtud de la distribución de competencias del sistema republicano de gobierno. Sin embargo, nos permitimos aclarar que esta parte ha actuado en todo momento en el entendimiento de que justamente por ese esquema republicano es el poder administrador quien tiene no solamente la competencia asignada por la Constitución Nacional para tomar este tipo de decisiones, sino que es el que cuenta con mejores herramientas, recursos. Bueno, en fin, lo que está defendiendo es que es el Ministerio de Capital Humano el que tiene que distribuir los alimentos, ¿no? En tal sentido, recordamos, dice el Ministerio de Capital Humano, que los alimentos habían sido asignados para ser usados en situaciones de catástrofes
o de emergencias y que a partir de lo decidido en sede judicial, estamos hablando de la decisión de Casanelo, aclaro yo, de la confirmación también de la Cámara. Lamentablemente ese destino no podrá ser contemplado. Dice el Ministerio, es importante esta parte porque el Ministerio dice nosotros queríamos guardarnos los alimentos. Le está diciendo a la Cámara Federal que no quería repartirlos y que le parece lamentable tener que repartirlos. Dice debajo, con las aclaraciones precedentes, entonces acompañamos esta nota número bla, 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 emana de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, en la cual pone en conocimiento el plan elaborado para la entrega de alimentos ubicados en los depósitos de Villa Martelli y Tafí Viejo. En función de lo expuesto, solicitamos que se tenga por debidamente cumplido el requerimiento. El Ministerio con esta carátula lo que hace es decirle que los va a distribuir. Esto es lo que nosotros estamos mostrando, lo que contesta el Ministerio a través de Leila Yani y avisándole a los jueces que para ellos no es lamentable, dice Jorge, esta distribución. Esto hasta ahora no se conocía, nosotros no tenemos cómo va a ser la distribución, pero sí esto es lo que mandó Capital Humano y lo que recibió la Cámara Federal. Jorge. Bueno, es natural que de alguna manera aclare que le parece lamentable que desvíe de los objetivos originales porque el argumento original del gobierno para no distribuir esos alimentos era que estaba reservado para situaciones de emergencia. Lo que pasa es que esto detonó porque había parte de los alimentos que tenían vencimiento próximo. Y tienen, entonces, claro. Claro, entonces guardarlo para emergencias pero que se venzan es una contradicción. Yo no me atendría tanto a las formas, yo creo que acá lo importante tiene que ver con que finalmente el gobierno acata la decisión judicial, te diría que es el funcionamiento normal, al principio no quería, Casanelo insistió, la Cámara fue en el mismo sentido, bueno, acá está el gobierno planteando que va a hacer la distribución de los alimentos y me parece también importante que remarque el rol del Estado, cuando dice Capital Humano es el Estado, porque estas son parte de las tareas que el Estado tiene que hacer. Y yo creo que en la medida en que el gobierno, en el caso de Capital Humano, recupere toda la instancia de intermediación, claramente buena parte de la gestión de la intermediación que hacen los movimientos sociales se diluiría o en todo caso solo tendrían que acompañar. Yo creo que todo esto ocurrió por la retracción del Estado, especialmente después de la crisis del 2001, hizo que crecieran exponencialmente, después vinieron los usos políticos y demás. En buena hora que este gobierno que no cree en la gestión del Estado entienda que hay algunas funciones que son muy relevantes, así que me parece que eso está remarcado también en la carta que leías, ¿no? Gracias siempre, Jorge, un placer hablar con vos. Por favor, María Laura, un gusto y a disposición siempre. Un placer y hasta muy pronto. Se suma Hernán Capielo a este tema, justamente al tema de los alimentos, que hasta ahora no sabemos dónde son distribuidos. En principio se pensaba en los comedores, Gaby, también. Ahora se está diciendo que va a ser en las escuelas, pero no sabemos muy bien. Esto que nosotros le mostramos, este documento, es la respuesta del Ministerio. Todavía no sabemos a dónde van y cuándo, cómo se reparten. Tenemos otro documento para mostrar que es una planilla de los lugares de Conin donde se iban a repartir. ¿Ahí estamos hablando de la leche o estamos hablando de algo más? De la leche y también hay harina de maíz en ese esquema. Hay dos lotes que son de harina de maíz que van a Conin Hurlingham y Conin San Isidro. Son los dos que no son la leche, pero eso ya fue presentado con el listado preciso de a dónde van e incluso la fecha, porque no es que ya se está distribuyendo todo, hay parte que ya fue el 3 de junio y ¿Esto siguen fue así presentado previamente a la respuesta de la Cámara Federal? No, esto fue presentado ayer. Ayer a las 8 de la noche casi. Esta planilla obviamente no vamos a entrar en detalles, pero es para que veas, esto es lo que presentaron con la firma del otro abogado, Ariel Romano, el que acompañaba a Leila Yani el día de la pelea, con Grabois. Y en el detalle de la columna de la derecha está la fecha también de cada uno de los lotes y la cantidad de cuándo se van a repartir, el 7 de junio, el 12 de junio, hay hasta el 24 de junio también algunos de los lotes y los cargamentos que se van a repartir a los diferentes lugares. A ver, lo sumo a Hernán a ver cuál es la información que tiene sobre este reparto. Hernán, ¿cómo estás? Gracias por venir. ¿Qué decís? Sí, esto es lo que entró anoche en el Juzgado Federal de Casanelo. Como bien decían ustedes,
va a ir a los lugares de CONIM, que es donde están llevando esos camiones del ejército, y también a colegios. Esto es lo que dijo el ministerio en el informe que le presentó al juez. En situación de vulnerabilidad, ¿no? En colegios en situación de vulnerabilidad. A ver, lo que pasa es que también esto es contradictorio con lo que dijo Franco. Franco dijo, vamos a recurrir esta decisión ante la Corte Suprema. Bueno, primero, en todo caso, hay una instancia, esto es una cautelar, hay una instancia en la casación. Ahora, hay un tema con los vencimientos, porque no solamente vencía la leche, vencen algunos alimentos ahora en agosto también, ¿no? Sí, por eso también es contradictoria la explicación que da el gobierno en el escrito cuando dice estos alimentos estaban destinados para otra cosa, para repartir en catástrofes, y nos obligan a repartirlos ahora a gente en situación de vulnerabilidad. Eso no se entiende. Dijo Jorge Liotti recién, es razonable porque repitan cuál era el argumento por el que no los distribuían, pero habiéndose conocido públicamente los vencimientos, ¿no era igual imprescindible? No, hay otro tema, María Laura. Primero, el juez Casanelo estaba interviniendo en una medida cautelar. Esto quiere decir que él, con la causa, hizo un monito y se la devolvió a la fiscal Paloma Ochoa. La fiscal Paloma Ochoa está investigando ahora si el gobierno retuvo estos alimentos y si hay un delito en la retención de estos alimentos. Por eso el argumento del gobierno dice, nosotros no los reteníamos, los guardábamos para catástrofes. Bueno, ahí es donde va a tener que defenderse el gobierno, porque para la justicia hay un delito de incumplimiento al tener alimento y no repartirlo. El argumento del gobierno es, la política pública la dicto yo, no me tenés vos que venir a decir cuándo tengo que repartirlo y cuándo no. Si se vencen, sí habría delito, ahí estaría la discusión. Y si se vencen, ahí sí, porque estás, de hecho, habiendo comprado con recursos del Estado, estás dejando... Sí, malversación, incumplimiento. Hay simultáneamente, está diciendo Capielo, distintas causas judiciales y hay una demanda en el Senado también, ¿no? O en diputados, para que hable Peto Velo. En los dos hay presentaciones para que se presente, valga la redundancia, la ministra de Capital Humano. En diputados ya salió en la comisión un pedido para que vaya a la Comisión de Acción Social y Salud para la semana que viene, que se presente, hay que ver si efectivamente va la ministra o no. Y en el Senado hay una presentación de los senadores, del bloque de senadores de Unión por la Patria, de interpelación. Y de hecho le pusieron fecha a la interpelación, ¿sabes cuándo? El miércoles 12, el mismo día que está convocada la sesión para... ¿Esto significa que tiene que ir? Si te ponen fecha de interpelación, ¿cómo es? Porque eso lo tiene que votar el recinto, que claramente no va a ser ese día, pero probablemente quieran juntar la mayoría para citarla e interpelarla. A ver, el escenario judicial, digamos, alrededor del tema de Capital Humano, me parece que se divide en tres causas. Una, donde Capital Humano fue denunciante, o en realidad el Ministerio de Seguridad fue denunciante, y es esta causa donde en el mes de junio están citados una serie de dirigentes piqueteros y Eduardo Beliboni, el líder del Polo Obrero, para declarar por administración fraudulenta y por estas presiones que hacían sobre otros, personas en situación de vulnerabilidad y beneficiarios de planes sociales, para obligarlos a ir a las marchas a cambio de recibir un plan. Esto es una causa. Eso es uno. Acá estamos viendo el tuit del Senado, de los senadores de Unión por la Patria, pidiendo esto que dijo recién Gaby, el miércoles 12 justamente, el mismo día de la ley bases, la interpelación a la ministra de Capital Humano. Sí, en realidad es una sesión especial para pedir el proyecto de interpelación, pero por eso te digo, no va a ser el mismo día, porque obviamente tienen que tratar la ley bases, quizás lo piden tratar sobre tablas. La próxima sesión lo van a intentar poner. Ahora, es distinto la interpelación en el recinto, que lo que está pidiendo los senadores, a ir a la comisión a responder preguntas. Por supuesto que sí, es distinto, pero simultáneamente está Hernán Capielo diciéndonos, pero hay causas judiciales, además de la del Polo Obrero, hay causas que implican el Ministerio de Desarrollo Humano, que no es solamente la de los alimentos, ¿verdad? Claro, en la de los piqueteros, en la del Polo Obrero, Desarrollo Humano o Capital Humano es denunciante. Claro. Después tenemos la causa de los alimentos, que hablamos recién, donde es denunciado. Ahí esta causa también la tiene Casanelo con la fiscal Paloma Ochoa, y ahí están investigando por Grabois, y ahí están investigando si el gobierno cometió un delito al retener los alimentos. Y el tercer expediente, donde el Ministerio de Capital Humano es denunciante, tiene que ver con
cómo contrató el Ministerio de Capital Humano a determinadas personas del área de niñez, porque lo hizo a partir de un programa de la Organización de Estados Iberoamericanos. Esto es un organismo multinacional que tiene fondos para aplicarlos a determinados programas. Pero nos enteramos ahora que a través de este organismo se contrató personal en los últimos 20 años en distintos ministerios para pagarle sueldos o para pagarle sobresueldos cuando los sueldos eran bajos, ya sea porque estaban afectados a determinados programas, que está bien, porque para eso son los fondos, un programa de alfabetización, por ejemplo, pero también se usaron esos fondos para completar salarios de personas que hacían tareas normales, digamos, Hernán, del ministerio. Te quiero hacer una pregunta, de verdad no lo sé, y no, imagino que si no lo sé hay otra gente que no lo sabe. El Ministerio de Capital Humano a su ex secretario Pablo de la Torre lo acusa de esta cuestión, pero no es algo que implementó Capital Humano. Digamos, ¿por qué lo acusa de algo que estaba permitido por el ministerio? Lo que se está discutiendo es si la ministra estaba en conocimiento de que este era el mecanismo de contratación y si lo había avalado. Pero este es el mecanismo de contratación conocido por todo el mundo. Lo que dice la denuncia es que la ministra no lo conocía, y lo que se está analizando es si implica algún tipo de ilegalidad, digamos, tipo de maniobra. Lo que no conocía es el uso de los fondos, porque la contratación a través de la OEI ni siquiera es nuevo, es viejo. Es viejo. Hace años que hay en todos los ministerios pasa OEI, OIT, PNUD o diferentes convenios internacionales donde se hacen estas contrataciones. Lo que acusa, porque de hecho hay parte del equipo de Petovelo que cobra estos contratos, que todavía no tienen la designación formal y por eso por ahora cobran a través de estos contratos con un monto inferior al que tendrían por el cargo que tienen asignado. Lo que dice Petovelo es que no sabía esto que están siendo acusados de que plata supuestamente, gente que se le daba el contrato y que no iba a trabajar, recaudaban la plata y se la daban a otra persona, en algunos casos quizás para completar el sueldo, en otros casos para guardarse la plata. ¿Y esto es lo que está investigando la justicia? Claro, y hablan de que esa plata la cambiaban en dólares y que con esos dólares terminaban pagando sueldos. A ver, ¿en qué está esta causa? Esta causa de los contratos de la OEI es una causa que tiene el fiscal Ramiro González y el juez federal Ariel Lijo. Como el juez federal Ariel Lijo es el candidato del gobierno para integrar la Corte Suprema de Justicia, delegó el expediente en el fiscal, es decir, la está investigando la Fiscalía. La Fiscalía ya tomó medidas. Lo que hizo es citar a prestar declaración testimonial al representante legal de la OEI en la Argentina. Llamó a testificar también a un responsable de administración del área de niñez del Ministerio de Capital Humano para que explique cómo era este tipo de contratación. Y además le pidió al Ministerio de Capital Humano que le mande la lista completa de personas contratadas mediante este mecanismo y la plata, es decir, desde cuántos son y cuánto cobraron desde el 10 de diciembre pasado. No está yendo para atrás, está yendo desde el 10 de diciembre en adelante. A ver, para que la gente pueda entenderlo, este sobresueldo, podemos decir, esto que se está investigando, que es cómo a partir de estos contratos se complementaba el sueldo de los funcionarios, ¿fue por la parte administrativa legal del ministerio? Sí, o sea, está todo. Esto está todo, si llega a haber sido así, está todo y se puede ver el tema es cuando en los documentos. El tema es cuando se destinan estos fondos no a un programa. Este es un organismo internacional que hace programas. Por ejemplo, un programa de alfabetización mediática, un programa de capacitación docente, o sea, como programas específicos. El tema es cuando este dinero no se aplica a esos programas, sino que se aplica al salario corriente, digamos, de un grupo de personas y que eventualmente hasta no trabajaban, cobraban y se lo daban a otros, digamos. La parte legal tenía que saber, la nómina de personas la tenía que saber, quizá lo que no sabía... ¿Qué es lo ilegal acá? ¿Qué es lo que no va a figurar en los papeles? Eso pregunto. A las personas esas, por eso, está bien lo que vos preguntabas antes, si toda la secuencia legal que responde a Petovelo no tenía que saberlo, y los nombres lo tenía que saber, porque tenía que habilitar. Lo que dicen ellos es... vos delegás en la secretaría, bueno, contratá a las personas que vos quieran, dame los nombres. Y que ellos no sabían que esas personas no iban a trabajar, supuestamente, porque esto es motivo de investigación. No sé, esto lo va a tener que revelar el listado de nombres que igual, la justicia. Digo, y ahora, corriendo el zoom un poco para atrás, me parece que lo que está haciendo también Capital Humano es contrarrestar el escándalo de los alimentos. Sí. No nos olvidemos que esta denuncia se conoció después
de que se supo que había 5.000 toneladas de alimentos en 2 depósitos y con algunos a punto de vencer. Entonces, me parece que hay que ponerlo en ese contexto. Vos lo que decís, ¿no?, es que todo esto es ruido que hace Capital Humano para explicar que en realidad ellos no tenían la culpa porque les pasaba esto. El responsable era Pablo de la Torre, echamos a Pablo de la Torre y hacemos esta denuncia. ¿Pero de qué era responsable Pablo de la Torre? Esto es lo que no termino de entender. Para el ministerio, si los alimentos el ministerio no los quería repartir, sí, claro. ¿de qué sería responsable Pablo de la Torre para el ministerio? Según el entorno de Petovelo, de no haber informado que dentro de esos alimentos había, por ejemplo, leche que vencía el mes que viene. Según el entorno de la Torre, el ministerio sabía esa información. Y le informó, claro. Lo que hay que ver es si existía o no ese papel, porque todo eso no es de boca, che, va todo por... Pero te voy a decir algo más. Resoluciones internas, hay que ver si está o no. Debe estar en las computadoras. Si en las computadoras hubo un informe de la Secretaría de la Torre al Ministerio de Capital Humano diciéndole esto es lo que hay y esta es la fecha de vencimiento, no lo pueden acusar de la parte de alimentos. De la parte de contrataciones... Es otra cosa. Porque son dos las acusaciones de la Torre. Por los alimentos y por las contrataciones. Te cuento una cosa, María Laura. Digo, esta es una crisis de gestión. La primera crisis de gestión que está enfrentando el gobierno públicamente, digamos. Las consultoras... La primera crisis de gestión son los repelentes, te lo digo. Tenés razón. Son los repelentes que nos faltaron repelentes. Ya sé que es chiquitita. Sí. No, pero quizá, también. Pero y los fue una combustibles. Crisis importante. Y el gas natural comprimido que faltó. Estuvimos un día sin gas, sin GNC. Bueno, las consultoras de opinión pública que miden la imagen del presidente y en la cual el presidente hace base para avanzar con estas reformas, están en este momento consultando cuánta mella está haciendo este caso en lo que es la imagen del presidente y la mirada que hay sobre la gestión del gobierno. Y parece que hay ahí alguna merma significativa en cuanto al apoyo al gobierno, porque están viendo que ahí hay como patinada. Hasta ahora, hasta las últimas mediciones, el presidente está muy separado de su gestión. O sea, sigue teniendo una valoración muy positiva, la gente sigue creyendo en él, tiene muchísima esperanza, están muy altos los índices de aprobación y tiene separada la gestión. Hasta ahora. Es la gestión cuando la gente la cuestiona o la ve pobre, no la ve pegadita al presidente, Hernán. No, pero se está haciendo, digo, este escándalo estalló esta semana. Esta semana tuvimos la escena a los gritos en los tribunales. Todo esto ocurrió esta semana. Esta semana están haciendo estas preguntas y vamos a ver. Es cierto que el presidente también elige tomar distancia de esta gestión y dice, esto es cuestión de los ministros, ¿no? Todo lo que hay para contarles enseguidita, si se quedan ahí, porque tenemos que hacer una pausa. Ya estamos.